¿Rico el café? Muy bueno. ¿Cómo ves que la justicia intervenga el principal partido de la oposición y ponga a un dirigente que es cercano al oficialismo? Yo creo que es importante respetar el rol de la justicia en ese sentido. Y de hecho me parece que hay una tendencia muy marcada que los funcionarios opinemos sobre lo que hace y lo que no hace la justicia. Creo que es importante que la situación en el PJ se normalice y confío en que la intervención como está planteada funcione para eso. ¿Qué hubieras dicho si después de volver de Harvard en 2012-2013 la justicia intervenía al PRO? Creo que si hubiera sido en el marco de una situación enrarecida en el PRO, hubiera sido razonable que hubiera sucedido. Y que el procurador interino haya reemplazado al fiscal que investigaba al presidente por las deudas que dejó su familia en el correo, ¿cómo te suena? ¿Cómo te hace sentir? De nuevo, me parece que hay que poder separarlos tanto en estos temas. Siento que sí está habiendo un cambio con respecto a cómo Cambiemos responde cuando hay dudas sobre muchas de las cosas que generan dudas de los funcionarios, y creo que eso es loable y es positivo. Digo, que un ministro vaya al Congreso a explicar las cosas que explica, que el jefe de gabinete vaya constantemente también al Congreso, creo que es positivo y cuando hay dudas vamos a seguir respondiendo. Me parece que lo estamos haciendo mucho más de lo que se hacía en otro momento de la Argentina. Vos transitas barrios populares, villas, como presidente del IBC, tratás de urbanizar eso, de mejorarle la vida a la gente más pobre de la ciudad. ¿Y no te incomoda tanto offshore en el medio? Cuando hablas con un vecino, cuando ves que ellos nos miran a nosotros, los pocos medios que todavía informan sobre algunas cosas que no se dan escuchas. ¿Sabes que hay mucha diferencia entre la agenda de muchos de los temas que nosotros discutimos en los medios y por ahí en la clase dirigente, entre comillas, y lo que se habla en los barrios populares? Cuando uno va a caminar un barrio y a trabajar un barrio, la pregunta no es sobre si un partido está intervenido o un partido no está intervenido. La pregunta es cuándo me va a llegar la cloaca, cuándo me va a llegar el agua, por qué se me sigue lloviendo la casa. Y de hecho, la conversación en los barrios y la manera de vivir la política también, a veces no tiene nada que ver con la manera en que hoy nosotros vivimos la política. Ejemplo, en los barrios, y yo a veces lo digo de manera que suene un poquito provocador, en los barrios donde nosotros laburamos no hay grieta. ¿Por qué? Porque abajo no está la grieta. Porque a la gente lo que le importa es que la política le solucione los problemas y además le garantice los derechos que debería haberle garantizado hace 50 años. Esa es una discusión interesante porque en algunos casos se ve que esos derechos sí están creciendo en esos barrios postergados tanto tiempo. Ahora, el viernes vos tuviste una manifestación en la puerta del IBC por Gilda, una vecina de la Villa 21, que murió electrocutada el mismo viernes porque se inundó su pasillo en la villa. Es una tragedia y si yo te dijera a vos o le dijera a cualquiera de las familias que este gobierno, cualquier gobierno va a poder en 3, 4, 5 o en 10 años solucionar todos los problemas de los barrios populares de la Argentina, es mentira. Lo que sí está haciendo este gobierno, que no hizo ningún gobierno antes, a nivel de la ciudad y a nivel nacional, es ponerle el cascabel al gato, entender cuántos son los barrios, por ejemplo, que tienen problemas de integración y urbanización. Eso no se había hecho nunca. El gobierno nacional decidió el año pasado y el anterior empezar un relevamiento de todos los barrios. Hoy sabemos cuáles son las condiciones y cómo seguir trabajando. Y para ir al caso de la ciudad de Buenos Aires, las 8 villas en las cuales hoy nosotros estamos laburando son el ejemplo que se está siguiendo en muchos lugares para armar programas de integración. ¿Eso quiere decir que ya están todos los problemas resueltos? No. Y tampoco quiere decir que no es una tragedia lo que pasó el viernes. Ahora, lamentablemente yo no puedo pararme acá y nadie que se pare acá te puede decir, no te preocupes, en 2 años eso va a estar resuelto. Va a tardar muchos años y estamos trabajando muy bien para poder remediarlo y para poder mejorarlo. La vez pasada estuvo acá en esa misma silla un referente villero que yo respeto mucho, que es el jefe, el líder de La Poderosa. Bueno, Nacho. Nacho, lo que nos decía es que la pobreza, justo había bajado la pobreza según el INDEC, y lo que él decía es la pobreza bajó, claro, se hicieron más pobres los que estaban en la clase media baja, esos bajaron a pobres, eso es lo único que bajó de la pobreza, decía él. Yo creo que no es así, creo que en los últimos 2 años hubo una baja real de la pobreza. También creo que en los barrios donde Nacho trabaja, y trabaja muy bien, y laburamos un montón de temas con él, a veces estando de acuerdo y a veces no, sí. Ahí sí todavía la baja que uno vio en la pobreza no llegó. O sea, todavía tenemos situaciones muy graves de pobreza estructural. Esa pobreza no bajó. Y de nuevo, alguien que diga y que espere
que en 4 años uno pueda reducir de manera drástica la pobreza estructural de la Argentina, también está mintiendo. Nadie pretende eso porque, bueno, se sabe que no es de la noche a la mañana, pero ¿cómo lleva que la garrafa suba el doble que el gas natural en red para satisfacer a los españoles de las gasíferas que vinieron con Rajoy? ¿Cómo lleva eso a que se reduzca la pobreza? Porque uno tiene que tener un programa que abarque todas las variables de la vida de la persona. De la misma manera yo te podría contestar, hasta hace 3 años nosotros estábamos subsidiando al pibe que vivía en Palermo y en Recoleta y lo pagaba la muchacha que compraba arroz en Jujuy. Y era un desastre. Era un desastre. La Entonces, política tarifaria debilista tenía esos agujeros y esos vicios del congelamiento. Ahora, al descongelar, no cuidaron a los demás abajo. Yo creo que al descongelar, y justamente por eso tenemos una mayor inversión social que el kirchnerismo, sí cuidamos. Nosotros aumentamos la inversión que se estaba haciendo, en muchos casos muy buena, porque de la misma manera que critico cosas del kirchnerismo, creo que hubo cosas muy bien hechas. ¿Qué cosas? La asignación es un ejemplo. La asignación universal para mí es una cosa positiva. ¿Y la moratoria Nosotros jubilatoria? no solo la tomamos, sino que la potenciamos. En los 2 últimos años hubo la mitad de las jubilaciones que había en los años previos, porque se cortó la moratoria y se dio esta reforma. Sin embargo, con la reparación histórica saldamos una deuda que tampoco había saldado ningún gobierno. Yo creo que en estos temas hay que mirar la película entera y no solamente un par de fotos. Cuando uno mira la película entera de lo que está haciendo Cambiemos hoy, tenemos más inversión social de la que había hace unos años. Estamos planteando un modelo además donde la inflación, que por supuesto no baja todo lo rápido que nos gustaría, pero está bajando y la tendencia es a la baja, lo cual más o menos, ¿no? le mejora. Se interrumpió en los últimos 3 meses, Pero claramente, 6,4. si uno lo analiza a nivel anual, es claramente a la baja. ¿Me podés decir, che, no está bajando suficiente? ¿Este año no va a ser más baja que el año pasado? Que 2017 que 2016. Sí. 2017 fue más baja que 2016, porque 2016 fue 41%. Yo creo que 2017 fue mejor que 2016, sí, que fue... pero peor que un 2015. Año, sí, porque fue el año donde tuvimos que empezar a arreglar todo el desastre que nos habían dejado. No, y de nuevo, 2017 también fue peor que 2015 en inflación. Eso digo. Sí, pero que tuvimos que empezar a arreglar el desastre que nos habían dejado. Y el desastre incluía dejar de emitir moneda como estaban emitiendo, tener que arreglar algunos precios que estaban distorsionando la economía y, como dijimos recién, además beneficiaban no a el vecino que estaba en la base de la pirámide o en una villa sufriendo, sino a el vecino que se rompe el lomo laburando también, pero que estaba mucho mejor y que tal vez no necesita que le subsidie la línea D si vive en Belgrano. Entonces, de nuevo, uno tiene que mirar la película para entender lo que un gobierno quiere hacer. Cuando uno mira la película que nosotros estamos haciendo, aumentamos la inversión en la pirámide, y eso es innegable, uno puede mirar cualquier número, la inversión y el gasto social, como le decían antes, nosotros le decimos inversión social, es mucho más importante ahora que antes. Aumentamos la inversión en el desarrollo de la gente. Nosotros estamos haciendo una inversión de base en cloaca, en agua potable, en electricidad, en infraestructuras, que no se había hecho hasta el momento. Porque a la gente se le decía, no, vas a poder comprar un televisor en 36 cuotas. No, bueno, pues yo me quiero comprar una casa, porque voy a hacer un esfuerzo. No, casa no te puedes comprar. Te puedes comprar zapatilla en 36 cuotas. Si querés comprar una casa, me la tenés que poner toda entera. ¿Ustedes confían en que los préstamos UVA no van a terminar como en España, como en Estados Unidos, como en otros países? España, no van a Estados terminar Unidos, en desahucios, en desalojos. Países en los cuales el porcentaje del PBI que estaba invertido en crédito hipotecario, en Brasil, por ejemplo, es del 8%. En Estados Unidos es más del 150%. En Chile es del 22%. En Argentina es del 1,2%. Con lo cual, el camino que tenemos para transitar hasta tener ese riesgo es muy grande. Y mientras tanto, son miles y miles y miles las familias que hoy pagan una cuota que es similar a un alquiler y que, si uno mira el año pasado, subió menos la uva que los salarios. Con lo cual, ese riesgo y ese miedo me parece que es más una cosa que estamos inventando y que no es real. Cuando uno va a las familias de hoy que sacaron créditos del año pasado, están todas muy contentas en sus casas y el aumento promedio del salario en Argentina fue más grande el año pasado que en la UBA. Indudablemente esa era una deuda pendiente, una asignatura pendiente del acceso a la vivienda de años, de décadas, no del kirchnerismo nada más. Como casi todo en la Argentina, ¿eh? Pero... Digo, pensar que los problemas de la Argentina hoy son problemas del kirchnerismo es parte del error que tuvo tradicionalmente la clase política argentina, decir, che, la culpa es de lo que estuvieron hasta hace un poquito. Nosotros creemos que hubo aciertos y errores. Sobre los aciertos construimos, donde había errores planteamos un rumbo distinto. ¿Y ahora reconoces errores? ¿En lo que estamos haciendo nosotros? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? Te cuento un ejemplo nuestro, por ejemplo, porque si no uno siempre mire lo que hace mal el otro. Nosotros estamos encarando procesos de integración social urbana en 8 barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Uno de esos barrios es el Playón de Chacarita, que está muy cerca de acá, que es una villa más bien chiquita y de las más nuevas que tiene la ciudad. Sí. Y en el trabajo nosotros lo que le decimos es, el Estado tiene que estar antes de la mudanza, que se hace para la familia que va a la vivienda nueva, durante la mudanza y tiene que estar después también. Y lo tiene que hacer escuchando al vecino, no venir y decir, acá vamos a abrir calle, acá vamos a hacer vivienda y vos tenés que mudar acá. En otros barrios lo estamos haciendo muy bien, en ese barrio nos faltó, y lo cuento porque es un error que a veces tenemos políticos, una escucha más activa. Nos costó mucho trabajar bien con los delegados que estaban en el barrio, y esa falla, que la cuento una cosa chiquita, a veces nos pasa en temas más grandes. Es difícil a veces de la política escuchar lo que realmente le pasa al vecino. Ahí creo que seguro tenemos mucho camino para recorrer. Vos, Juan, sos politólogo de formación, estuviste acá, en ¿Sí? Argentina. Imagino que dimensionás lo que significa Lula como fenómeno político después de lo que pasó. ¿Qué sentiste al verlo apresado? Yo creo que es grave y triste que un presidente que sacó 30 millones de brasileños de la pobreza termine preso. Y creo que es grave y triste por un sistema que evidentemente tiene algunas fallas, y me parece que es triste también que, habiendo tenido ese programa, que para mí fue bueno y sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza, no se haya cuidado también el aspecto institucional y por errores de él o de su partido tenga que terminar preso. Creo que está bien igual que la justicia investigue lo que tenga que investigar allá y acá. ¿Pero está bien preso en función de las pruebas que ventiló el juez Moro? Que nosotros nos pongamos a opinar, o por lo menos que yo me ponga a opinar, sobre si la causa judicial por la que Lula está preso está bien o no manejada de lo judicial. Creo que desde mi lado sería imprudente por lo pronto. No leí la causa, no conozco el detalle. Creo que es triste que un presidente que hizo una buena presidencia esté hoy preso en Brasil. Me gustaría que pudiera presentarse elecciones y hubiera hecho las cosas bien y no tener el problema que tiene. Pues estaría bueno que la justicia también lo determine temprano para que, si corresponde que se presente y si no que no se presente. Hay protestas de contratados del IBC que dicen que no están cobrando en tiempo. ¿Eso lo están regularizando? ¿Está regular? Sí, estamos trabajando muchísimo para mejorarlo. Lamentablemente el Estado tiene su burocracia y todo cuesta, pero estamos trabajando para que todos cobren en tiempo y forma. Juan, gracias por venir, un placer conocerte. Gracias por la invitación. Yo no te lo dije, Noelia Barral Grijera, pero en un ratito, no sé ¿vos tenés? Por supuesto, siempre hay más información. Yo no te lo dije, pero Luciano Galup, ¿vos también tenés? Yo me engancho en la sección, no tengo nada que no te lo dije, pero me sumo. En instantes, aquí, nuestros chimentos, la trastienda de la política en Brotes Verdes. Quédate.